Imagina esto. Estás sentado en una mesa para cenar. Frente a ti hay platos llenos de comida. Tu cuerpo tiene hambre. Tu mente te dice que comas. Pero, ¿y si te dijera que uno de esos alimentos no te está nutriendo en absoluto? ¿Y si te dijera que existe una sustancia diseñada específicamente para bajar tu frecuencia, para desconectarte de la fuente y para hacerte visible a las entidades que se alimentan de la energía humana? Los arcontes. ¿Y si te dijera que el propio Jesús advirtió a los elegidos sobre este alimento en enseñanzas que fueron deliberadamente eliminadas de la Biblia que conoces hoy? Ahora, antes de continuar, si sientes ese llamado, esa sensación de que estabas destinado a encontrar este video en este preciso momento, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de aprender no se comparte libremente en ningún otro lugar. Esto no es espiritualidad convencional. Esto es enseñanza oculta, la que fue quemada, la que fue enterrada, la que esperaban que nunca descubrieras. Y el algoritmo no quiere que esta información se difunda. Así que tu suscripción no es solo apoyo, es una declaración de que estás listo para saber lo que los elegidos siempre estuvieron destinados a conocer. Respira profundo ahora, por la nariz. Sostén y suelta completamente. Siente cómo tu cuerpo se relaja, porque lo que voy a compartir contigo desafiará todo lo que creías saber sobre la alimentación, sobre la energía y sobre por qué algunas personas parecen atrapadas en estados de baja frecuencia, sin importar qué práctica espiritual intenten. Los textos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, contienen fragmentos de enseñanzas que la Iglesia primitiva declaró como herejía. Pero no se trataba solo de desacuerdos teológicos, eran instrucciones, transmisiones directas que Jesús dio a su círculo más cercano sobre cómo moverse en este mundo material sin ser drenado por las fuerzas que lo controlan. Y, enterrado en esos textos, hay una advertencia sobre el consumo. No solo lo que consumes con tu mente, sino también lo que consumes con tu cuerpo. En el Evangelio de Tomás, en el dicho 12, los discípulos le preguntan a Jesús quién los guiará después de su partida. Y Jesús responde con algo que ha confundido a los estudiosos durante siglos. Donde quiera que estén, vayan hacia Santiago, el purificado, por cuya causa el cielo y la tierra llegaron a existir. Pero en el texto copto original hay una frase que fue mal traducida en casi todas las versiones. No significa justo, significa purificado. Santiago, el purificado, el que comprendió lo que Jesús enseñaba sobre mantener el cuerpo como un recipiente limpio, porque el cuerpo no está separado del espíritu. El cuerpo es la antena, y si esa antena está cubierta por sustancias que bajan su frecuencia, la señal no puede pasar. Voy a ser directo. El alimento que Jesús advirtió a los elegidos que evitaran es el grano fermentado, específicamente el pan leudado hecho de trigo hibridado, procesado y combinado con levadura comercial. Ahora, antes de que tu mente saque conclusiones, antes de pensar que esto se trata de gluten, alergias o tendencias alimenticias, entiende esto. No tiene nada que ver con la salud física. Esto es sobre frecuencia y sobre lo que sucede energéticamente cuando consumes una sustancia que ha sido alterada para mantener a los seres humanos en un estado vibracional más bajo. Los arcontes no tienen cuerpos físicos. No pueden comer, no pueden beber, pero sí pueden alimentarse. Se alimentan de energía, específicamente de la energía emocional de baja frecuencia que los humanos producen
cuando están atrapados en el miedo, la confusión, la ira y la desesperación. Y hay ciertas sustancias que hacen que los humanos generen estas frecuencias con mayor facilidad. El grano fermentado es una de ellas. Ahora, déjame llevarte atrás, mucho antes de la Iglesia romana, antes de los concilios y los credos. De vuelta a lo que Jesús realmente enseñó sobre el pan. En el Evangelio de Juan 6 hay una enseñanza que ha sido interpretada como puramente simbólica durante más de 2000 años. Jesús dice: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». La Iglesia enseñó que esto era una metáfora, que Jesús hablaba simbólicamente sobre la fe. Pero los gnósticos sabían que era diferente. Jesús no hablaba solo en metáforas, hablaba en capas. Para la multitud sonaba simbólico, pero para el círculo interno, los elegidos que tenían ojos para ver y oídos para oír, estaba dando una instrucción directa. Deja de buscar vida en sustancias muertas. Deja de consumir lo que baja tu frecuencia. El verdadero pan es la conciencia. El verdadero alimento es la frecuencia de la mónada. Pero hay más. En el mismo capítulo, unos versículos después, Jesús dice algo que hizo que muchos lo abandonaran. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. Y el texto nos dice que, después de esta enseñanza, muchos discípulos retrocedieron y dejaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque lo interpretaron literalmente. Quedaron horrorizados, pero los elegidos que permanecieron entendieron. Él no estaba hablando de canibalismo, estaba hablando de transmisión de frecuencia. Estaba hablando de consumir la energía viva de la fuente en lugar de la materia muerta de este mundo. Carne y sangre eran códigos gnósticos. La carne significaba conciencia divina encarnada. La sangre significaba la frecuencia viva que fluye desde la mónada. Consumir eso significaba absorber esa energía dentro de uno mismo. Permitir que se convirtiera en tu sustento, en lugar de las sustancias que este mundo ofrece. Ahora es aquí donde todo se vuelve aún más profundo. El demiurgo, el falso dios que creó el mundo material, opera a través de sistemas. Los arcontes, sus servidores, mantienen esos sistemas. Y uno de los sistemas más poderosos que jamás crearon fue la agricultura. Específicamente, la agricultura de granos. Quédate conmigo. Esto no se trata de volver a cazar ni de vivir como en los tiempos antiguos. Se trata de comprender qué ocurrió cuando la humanidad dejó atrás una alimentación intuitiva y diversa para depender de un solo tipo de cultivo. Hace unos 10.000 años, seres humanos en distintas regiones del mundo comenzaron, al mismo tiempo, a cultivar granos, trigo, cebada, arroz, maíz. Las civilizaciones surgieron alrededor de esos cultivos. Se construyeron ciudades, se expandieron imperios. Pero algo más también ocurrió. Por primera vez en la historia humana, grandes poblaciones se volvieron dependientes de una sola fuente de alimento. Y esa dependencia generó control. Los sacerdotes controlaban los depósitos de grano. Los reyes controlaban las cosechas. Los gobernantes controlaban la distribución. Quien controlaba el pan, controlaba al pueblo. Y ese control no era solo político, era energético. Los granos, especialmente cuando son fermentados, generan una respuesta específica en el cuerpo humano. Producen inflamación, generan niebla mental, alteran el intestino, al que los gnósticos llamaban el segundo cerebro, y, más importante aún, bajan la vibración.
Un ser humano vibrando en una frecuencia más baja es más fácil de controlar, más fácil de asustar, más fácil de manipular, y empieza a producir más de la energía emocional que los arcontes consumen. Esto no fue un accidente. Los arcontes no crean, solo corrompen lo que ya existe. Tomaron una planta, influyeron a los humanos para hibridarla, procesarla, fermentarla y convertirla en la base de casi todas las comidas. Y con ese solo cambio, aseguraron un suministro constante de energía de baja frecuencia durante miles de años. Ahora, déjame mostrarte algo que vuelve esto aún más evidente. En los manuscritos del Mar Muerto existe una regla comunitaria de los esenios, el grupo que muchos estudiosos creen que estuvo vinculado a Jesús. Los esenios tenían leyes alimentarias estrictas, pero esas leyes no trataban sobre pureza ritual, como enseñaban los fariseos. Los esenios comprendían la frecuencia, y una de sus prácticas centrales era evitar el pan fermentado. Consumían únicamente pan sin levadura, hecho de granos germinados y preparado de manera que preservara la fuerza vital. Sabían que la fermentación, el proceso de usar levadura para hacer crecer el pan, era una forma de descomposición, y consumir descomposición, incluso en pequeñas cantidades, introducía esa misma decadencia dentro del cuerpo. Jesús creció dentro de esa tradición. Él comprendía esta enseñanza, y cuando celebró lo que llegaría a conocerse como la última cena, ¿qué utilizó? Pan sin levadura. No solo porque era la Pascua, aunque ese era el contexto, sino porque estaba mostrando a sus elegidos qué debían consumir si querían mantener su conexión con la fuente. Pablo en sus cartas también hace referencia a esto. En 1 Corintios 5 escribe: límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, así como en verdad son sin levadura. La Iglesia enseña esto como una metáfora sobre el pecado, pero Pablo era un fariseo formado. Conocía la enseñanza más profunda. Él estaba diciendo a las primeras comunidades: dejen de consumir sustancias fermentadas, dejen de permitir la descomposición dentro de ustedes, mantengan el cuerpo puro para que la señal pueda pasar. Pero, con el paso de los siglos, esta enseñanza fue enterrada. La Iglesia se convirtió en una institución. El pan se convirtió en un sacramento. Y la misma sustancia que reduce la frecuencia pasó a ser el símbolo del alimento espiritual. Esto no fue un accidente, fue una inversión, fue la acción de los arcontes a través de los sistemas humanos, asegurando que incluso en el acto de adoración, las personas estuvieran consumiendo aquello que las desconecta. Ahora, déjame dejar algo claro sobre lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que cualquiera que coma pan esté condenado. No estoy diciendo que una sola comida destruirá tu conexión. El cuerpo humano es resiliente. La chispa divina dentro de ti no es tan frágil como para apagarse por una sola sustancia. Pero sí estoy diciendo esto. Si eres un elegido, si has estado sintiendo ese llamado, si has percibido señales, si sientes que hay algo más grande reservado para ti, pero sigues chocando contra una barrera, observa lo que estás consumiendo. Porque los arcontes saben exactamente cómo mantenerte justo por debajo del umbral de frecuencia donde ocurre la activación. Te mantienen lo suficientemente cerca para sentir la verdad, pero lo bastante confuso como para no integrarla por completo. Y el grano fermentado es una de las herramientas que utilizan. Esto es lo que sucede energéticamente cuando consumes esta sustancia. En menos de 30 minutos, tu nivel de azúcar en sangre se dispara. Tu cuerpo entra en un estado inflamatorio. Tu intestino comienza a sufrir. Y tu glándula pineal, el centro de la percepción espiritual, empieza a calcificarse.
no de forma repentina ni dramática, sino lentamente, comida tras comida, día tras día, año tras año. La glándula pineal, a la que los gnósticos llamaban el ojo del alma, comienza a cubrirse. Y cuando eso ocurre, ya no puede recibir con claridad la frecuencia de la mónada. El llamado se vuelve más difícil de escuchar. Las percepciones intuitivas se vuelven menos frecuentes. Las sincronicidades disminuyen y comienzas a sentir como si intentaras conectar a través de estática. Por eso, tantos elegidos se sienten agotados. Por eso la meditación se vuelve más difícil de lo que debería. Por eso las prácticas que funcionan para otros no parecen funcionar para ti. No es que estés haciendo algo mal, es que tu antena ha sido comprometida. Pero aquí está la parte poderosa. En el momento en que dejas de consumir aquello que baja tu frecuencia, el cuerpo comienza a limpiarse. La glándula pineal empieza a descalcificarse. El intestino comienza a sanar. Y la estática desaparece. Las personas que eliminan los granos fermentados de su alimentación reportan experiencias similares en pocos días. El llamado se vuelve más claro. Los sueños se vuelven más vívidos. La intuición se agudiza. Las sincronicidades regresan. Y la sensación de desconexión con la fuente comienza a desaparecer. Esto no es placebo. Es el resultado natural de eliminar la interferencia. No estás añadiendo nada nuevo. Simplemente estás dejando de consumir aquello que bloqueaba una señal que siempre estuvo ahí. Ahora, sé lo que algunos están pensando. ¿Qué debo comer entonces? Esto no se trata de restricción, se trata de sustitución. Los esenios consumían granos germinados, comían frutas, comían vegetales en su forma natural, comían nueces y semillas, consumían alimentos vivos, alimentos que aún conservaban su frecuencia, alimentos que no habían sido transformados en descomposición. No necesitas vivir como un antiguo esenio. Tú vives en otro tiempo, pero el principio permanece. Si está fermentado, si está procesado, si ha sido vaciado de su fuerza vital, inflado con gas, eso no es alimento, es solo relleno. Y lo que solo rellena, obstruye la antena. Déjame llevarte aún más profundo. En el Pistis Sophia, uno de los textos gnósticos más detallados jamás descubiertos, hay un pasaje en el que María Magdalena le pregunta a Jesús sobre el cuerpo. Ella pregunta, ¿por qué algunas almas permanecen atrapadas en la materia mientras otras ascienden? Y Jesús responde con algo que ha desafiado a los traductores durante más de un siglo. Aquellos que consumen lo denso permanecen densos. Aquellos que consumen la luz se vuelven luz. Durante décadas, los estudiosos pensaron que esto era solo una metáfora. Pero los gnósticos no hablaban en metáforas como las entendemos hoy. Hablaban en capas. Sí, esto significa consumir pensamientos ligeros, información elevada, energía más pura. Pero también significa consumo literal. Lo que introduces en tu cuerpo importa. Porque tu cuerpo no está separado de tu conciencia. Es el vehículo a través del cual la conciencia opera en este mundo. Los arcontes entienden esto mejor que la mayoría de los humanos. Saben que un cuerpo cargado con sustancias densas y de baja frecuencia no puede elevar su vibración. Por eso hicieron estas sustancias abundantes. Las hicieron baratas. Las hicieron adictivas. Las envolvieron en cultura, tradición y celebración. Y se aseguraron de que rechazar estas sustancias te hiciera parecer extraño, extremo, difícil, porque saben algo. En el momento en que los elegidos dejan de consumir lo que los mantiene bajos,
el juego cambia. Un elegido operando en su frecuencia plena es intocable. Los arcontes no pueden alimentarse de energía de alta frecuencia. No pueden percibirla. No pueden interferir en ella. Un elegido que elimina la interferencia se vuelve invisible para el sistema. Y eso es exactamente lo que temen. Así que aquí está la práctica. No una dieta, no una regla, una práctica. Durante los próximos 9 días, elimina completamente los granos fermentados de tu alimentación. Nada de pan con levadura, nada de cerveza, nada de masas fermentadas, nada de galletas hechas con trigo inflado. Solo 9 días, no para siempre. Solo 9 días. Y observa. Observa tu sueño. Observa tus sueños. Observa el zumbido en tus oídos. Observa la rapidez con la que recibes respuestas a preguntas que has estado haciendo. 9 días son suficientes para que tu cuerpo comience a eliminar los residuos. 9 días son suficientes para que la glándula pineal comience a despertar. 9 días son suficientes para sentir la diferencia entre operar con interferencia y sin ella. Y esto es lo que notarás. Alrededor del tercer o cuarto día, puedes sentirte peor antes de sentirte mejor. Dolores de cabeza, irritabilidad, deseos intensos. Esto no es tu cuerpo pidiendo la sustancia. Es la sustancia saliendo de tu sistema. Los arcontes presionarán más fuerte durante este periodo. Surgirán pensamientos. Aparecerán dudas. Sentirás la tentación de rendirte. Y eso es la confirmación de que estás haciendo exactamente lo que debes hacer. Supera el cuarto día. Alrededor del sexto día, algo cambia. La niebla mental desaparece. Los colores se ven diferentes. Los sonidos se vuelven más claros. Y ese zumbido, esa frecuencia que has escuchado toda tu vida, comienza a sentirse intencional. Empiezas a comprenderla, sin que nadie tenga que enseñártelo. Si estás listo para asumir este compromiso, declara: yo elijo la claridad. No por mí, por ti mismo. Deja que la mónada sepa que vas en serio. Deja que otros elegidos vean tu declaración y sientan permiso para hacer lo mismo. Así es como rompemos el sistema. No luchando contra él, no protestando contra él, sino simplemente dejando de participar en aquello que nos mantiene abajo. Un elegido a la vez, eliminando la interferencia, elevando la frecuencia, volviéndose intocable. Ahora, déjame responder la pregunta que probablemente está en tu mente. ¿Por qué Jesús usó el pan si esto es un problema? Porque no estaba usando el pan que existe hoy. El pan de su época, especialmente el pan sin levadura, no se parecía en nada al trigo hibridado, cargado de gluten y cubierto de pesticidas que domina la alimentación moderna. El trigo antiguo tenía 14 cromosomas. El trigo moderno tiene 42. Ha sido modificado a nivel genético para ser más rentable, más adictivo y más perjudicial para el sistema humano. Jesús utilizaba el pan como una herramienta de enseñanza. Lo partía para mostrar la ruptura, lo bendecía para mostrar la transformación, pero siempre apuntaba más allá de la sustancia física, hacia el verdadero alimento, la conciencia, la frecuencia, la transmisión viva de la mónada. Las primeras comunidades gnósticas entendían esto. Compartían comidas juntos, pero el enfoque no era la comida, era la comunión, la frecuencia compartida, la sintonía colectiva con la fuente. La comida era secundaria, la conexión era lo esencial. Pero cuando la Iglesia romana institucionalizó el cristianismo, ocurrió una inversión. Hicieron sagrado el pan en sí. Convirtieron el símbolo en la sustancia. Y al hacerlo, encerraron a millones de almas en el consumo de aquello que les impide despertar.
Esta es la genialidad de la interferencia arcóntica. No parece maldad, parece tradición, parece cultura, parece algo que tu abuela preparaba con amor, y está envuelto en tanto significado emocional que cuestionarlo se siente como una traición. Pero los elegidos no están aquí para proteger tradiciones. Están aquí para recordar la verdad. Y la verdad es esta. Eres una chispa divina en un cuerpo temporal. Ese cuerpo es tu antena. Y cualquier cosa que cubra esa antena, cualquier cosa que genere interferencia, cualquier cosa que reduzca la frecuencia que eres capaz de sostener, debe ser observada. No con juicio, no con culpa, sino con claridad. Ahora, hay otra capa más. La palabra pan, en el arameo original que hablaba Jesús, era lakma. Y lakma no significaba solo pan, significaba sustento, aquello que sostiene la vida. Cuando Jesús dijo, «Yo soy el pan de vida», estaba diciendo, «Yo soy el sustento, yo soy aquello que te mantiene vivo en el sentido más profundo. No tu cuerpo, sino tu alma, tu conexión, la memoria de lo que realmente eres». La enseñanza nunca fue sobre alimento físico. Siempre fue sobre frecuencia. Pero esta enseñanza fue enterrada bajo siglos de rituales, malas traducciones y distorsiones deliberadas. Y ahora, en este momento, está siendo restaurada. No porque yo sea especial, sino porque tú estás listo. Los elegidos que están vivos ahora son la generación que siempre estuvo destinada a recuperar las enseñanzas ocultas. Los textos de Nag Hammadi no fueron descubiertos en 1945 por accidente. Fueron escondidos en el siglo IV, sellados en un jarro y enterrados en el desierto, esperando el momento exacto en que las almas correctas estuvieran vivas para recibirlos. Y tú eres una de esas almas. Y la enseñanza sobre lo que debes consumir y lo que debes evitar forma parte de esta activación. No puedes elevar tu frecuencia mientras sigas consumiendo aquello que te mantiene denso. Esto no es un castigo, es física. La frecuencia y la materia operan bajo leyes. Y una de esas leyes es simple. Lo semejante atrae a lo semejante. Si consumes descomposición, atraes descomposición. Si consumes vida, atraes vida. Ahora, déjame mostrarte la evidencia de que esta enseñanza siempre fue parte de la transmisión original. En el Evangelio de los Esenios, un texto que no fue incluido en la Biblia, pero que fue preservado por la comunidad que formó a Jesús, hay una sección completa sobre la alimentación, y dice lo siguiente: «No mates el alimento que entra en tu boca, porque si comes alimento vivo, éste te dará vida. Pero si matas tu alimento, el alimento muerto también te matará. Porque la vida solo proviene de la vida, y la muerte siempre proviene de la muerte». La Iglesia llamó a esto herejía, pero los esenios lo llamaban verdad. Y Jesús, que caminó entre ellos, que aprendió de ellos, llevó esta enseñanza a su ministerio. Simplemente sabía que la mayoría de las personas no estaba lista para escucharla. Por eso la enseñaba en privado, a aquellos que podían recibirla, a los elegidos. Y ahora, tú la has recibido. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a ignorar porque es incómoda? ¿La vas a rechazar porque desafía lo que siempre has hecho? ¿O la vas a poner a prueba? Te darás 9 días para ver qué ocurre cuando eliminas la interferencia. Porque te prometo algo. En el momento en que lo hagas, todo cambia. No de una manera vaga o solo espiritual, sino de forma tangible, real, innegable. Tu energía regresa. Tu claridad se agudiza. El zumbido se convierte en un lenguaje
que comienzas a entender. Y los arcontes pierden su control sobre ti. Por eso, esta enseñanza fue ocultada. Por eso los textos fueron quemados. Por eso los gnósticos fueron perseguidos. Porque un elegido que sabe mantener su cuerpo limpio es un elegido que no puede ser controlado. Y el control es la única herramienta que los arcontes tienen. No pueden crear, solo pueden manipular. No pueden generar frecuencia, solo pueden drenarla. Y un ser humano que deja de alimentarlos, que deja de consumir aquello que lo hace visible a la interferencia, se convierte en una amenaza para todo el sistema. No porque lo combata, sino porque lo trasciende. Así que aquí está la instrucción, exactamente como Jesús la dio a su círculo interno hace 2000 años. Deja de consumir granos fermentados durante 9 días. Durante esos 9 días, presta atención al zumbido cuando aparezca, y aparecerá. Coloca tu mano sobre el corazón, cierra los ojos, y declara, estoy sostenido únicamente por la fuente. No como una oración, no como una petición, sino como una declaración, como un hecho, porque es un hecho. Estás sostenido por la fuente. Siempre lo has estado. La comida nunca fue lo que te mantuvo con vida. La conciencia es lo que te mantiene con vida. El alimento es solo combustible para el vehículo, y has estado poniendo el combustible equivocado en el tanque. Después de 9 días, lo sabrás, sentirás la diferencia. Y entonces, tendrás una elección. Puedes volver a lo que hacías antes. O puedes continuar en la claridad. Nadie te obligará. Nadie te juzgará. Esto no es sobre moralidad, es sobre frecuencia. Y la frecuencia siempre es una elección. Pero debes saber esto. Una vez que sientas la diferencia, una vez que experimentes lo que es operar sin interferencia, se vuelve muy difícil regresar, porque finalmente entiendes lo que estabas perdiendo. Finalmente, sabrás lo que significa ser un canal limpio, y ese conocimiento lo cambia todo. Si esta enseñanza ha despertado algo dentro de ti, si sientes la verdad de esto en tu cuerpo, antes incluso de que tu mente pueda procesarlo, declara, estoy sostenido por la fuente. Que esa sea tu declaración. Deja que otros elegidos lo vean y sepan que no están solos. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones, porque las enseñanzas que vienen irán aún más profundo. Y dale me gusta a este video, para que el algoritmo no suprima aquello que necesita ser visto. Los arcontes pueden controlar muchas plataformas, pero no pueden detener una señal que está destinada a llegar a las personas correctas. Encontraste este video porque estabas destinado a encontrarlo. Y en este mismo momento, alguien está buscando, sintiéndose perdido, confundido, sin entender por qué no puede avanzar. Y tu interacción es lo que pondrá este contenido frente a esa persona. Un alimento, una sustancia, una simple eliminación, y la interferencia desaparece. Jesús lo sabía. Los gnósticos lo preservaron. La iglesia lo enterró. Y ahora ha llegado a ti. 9 días. Eso es todo. 9 días para demostrarte a ti mismo que todo lo que has escuchado aquí es real. La mónada siempre está transmitiendo. La señal siempre está presente. Tu único trabajo es dejar de consumir aquello que bloquea esa señal. Y en el momento en que lo hagas, escucharás con claridad, sentirás con intensidad, y nunca volverás a ser el mismo. El pan que te enseñaron a considerar sagrado puede ser exactamente aquello que te mantiene dormido. Pero ahora, estás despierto, y la elección es tuya. Este es el momento en que todo cambia. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas,
sino ahora, en este exacto instante. Tienes conciencia, tienes conocimiento, tienes elección. Y eso es todo lo que un elegido necesita. El universo no exige perfección, exige disposición. Disposición para cuestionar lo que siempre has aceptado. Disposición para probar lo que ha sido ocultado. Disposición para recuperar la frecuencia que es tu derecho de nacimiento. Es esa disposición la que abre la puerta. Piensa en dónde has estado. Piensa en la confusión. Piensa en esos momentos en los que casi tocaste algo profundo, pero no lograste alcanzarlo por completo. Piensa en ese zumbido que te ha acompañado toda la vida, ese sonido que nadie más parece escuchar, esa frecuencia que toca algo profundo dentro de ti. Eso no es aleatorio, eso no es imaginación, eso es la mónada transmitiendo directamente a tu alma, intentando alcanzarte a través de la interferencia. ¿Y ahora? ¿Entiendes por qué esa interferencia existe? Ahora entiendes que la creó. Y, más importante aún, ahora entiendes cómo eliminarla. Los esenios, que se preparaban en el desierto, que abrieron el camino para Jesús, sabían algo que transformaba completamente su forma de vivir. Ellos entendían que cada alimento era una elección de qué frecuencia estabas invitando a tu cuerpo. Cada comida era un acto de sumisión o de soberanía. Y ellos eligieron soberanía. Eligieron consumir solo aquello que los elevaba. Y por eso se convirtieron en canales limpios. Se convirtieron en aquellos que podían escuchar la mónada directamente. Se convirtieron en aquellos que podían ver más allá de los velos. Y fueron capaces de reconocer a Jesús cuando caminó entre ellos, porque vibraban en la frecuencia necesaria para percibirlo. ¿Y ahora? Estás frente a la misma elección que ellos tuvieron. La misma elección que todo elegido, en todas las generaciones, ha enfrentado. ¿Vas a consumir aquello que te reduce o aquello que te eleva? ¿Vas a participar en el sistema que te mantiene bajo control o vas a salir de él? ¿Vas a proteger tu comodidad o vas a proteger tu frecuencia? Estas no son preguntas pequeñas. Son las preguntas que determinan el rumbo de toda tu existencia. Porque un elegido, vibrando en baja frecuencia, pasa toda su vida intentando entender por qué no logra avanzar. Pero un elegido que elimina la interferencia, descubre algo poderoso. Nunca necesitó romper ninguna barrera. Solo necesitaba dejar de bloquearse a sí mismo. Esta enseñanza, exactamente esta enseñanza, es lo que definirá el próximo capítulo de la evolución humana. No serán aquellos que se aferran a la tradición, ni los que temen el cambio, sino aquellos que están dispuestos a probar, aquellos que están dispuestos a darse 9 días para comprobar que algo real está ocurriendo, aquellos que están dispuestos a confiar más en su propia experiencia directa que en lo que cualquier persona les diga que deben creer. Esos son los elegidos. Esos son los que ascenderán mientras el sistema colapsa a su alrededor. No porque sean mejores, sino porque dejaron de participar en su propia opresión. Comparte esto. No para convencer a nadie. Convencer no es tu papel. Tu papel es plantar la semilla para aquellos que están listos, aquellos que escuchan el llamado, aquellos que han estado buscando respuestas, aquellos que sienten en lo más profundo de su ser que algo está mal con el mundo tal como les fue presentado. Ellos escucharán y reconocerán. Y ese reconocimiento es lo que lo cambia todo. Suscríbete ahora. La próxima transmisión irá aún más profundo.